Muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente a seguir explorando la palabra de Dios. En esta ocasión continuamos en el libro de Mateo, en Mateo 8, y vamos a observar los versículos del 14 al 17. Nuestros hermanos ya nos ayudaron leyendo este pasaje. Y en estos pasajes que acabamos de leer, aunque son cortos, realmente son muy interesantes. Si recuerdan, hemos estado estudiando o siguiendo una serie de acciones de parte de Jesús que tienen que ver con sanidades. Esta es la tercera ocasión en que vemos sanidades de Jesús. Y esto todo sucede después del sermón de Jesús en la montaña, del famoso Sermón del Monte. Entonces hemos visto dos sanidades maravillosas hasta ahora, que fueron primero la sanidad de un hombre leproso, donde Jesús demuestra su gran misericordia, su gran amor hacia este hombre por medio de tocarlo y sanarlo. Y dijimos que por medio de esto lo que Jesús hace es dignificar a la persona, restaurarle su identidad, cambiarle su identidad y hacer que su identidad esté más allá que sus fallas y sus enfermedades. Y en la siguiente historia que vimos la semana pasada, aprendimos un poco sobre un hombre gentil, un centurión, un hombre del ejército romano, que tenía a su cargo muchas personas, pero que tenía un hombre, un siervo, quizás un hombre, enfermo en casa. Y le pide a Jesús que lo sane. Y lo que más destacamos de esa historia es la fe de este hombre, la fe del centurión, porque Jesús hacia el final dice, conforme a tu fe, que se sane este hombre, que sea sanado conforme a su fe. Y así fue, el hombre se sanó. Entonces vimos que la fe es una parte importante también de la obra de Jesús a través de estos milagros. Y ahora acabamos de leer en este pasaje sobre algunas sanidades más de Jesús. Si nos damos cuenta, Mateo nos está tratando de decir que estas historias están relacionadas. Son 3 historias sobre sanidades. Y todas tienen que enseñarnos algo, tienen que mostrarnos algo tanto sobre Jesús como sobre el reino de los cielos, que es lo que Mateo nos está enseñando. Entonces, si observamos el versículo 14, vemos que dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Lo primero que vemos allí es que Jesús se dirige a la casa de uno de sus discípulos, específicamente a la casa de Pedro. Y en este pasaje podemos aprender un par de verdades muy simples. Primero, Pedro era de Capernaum, o Pedro vivía en Capernaum. En el pasaje anterior nosotros leemos en Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole. Esto es lo que vimos la semana pasada. Entonces, el lugar donde estamos es en Capernaum, ¿sí? Y aprendemos que cuando Jesús empezó su ministerio, o dio su sermón en el monte y descendió, estaba cerca a esta ciudad. Tuvo que ir caminando hasta allí. Era cerca de este lugar. Leemos en Mateo 4:13 que es un lugar donde Jesús decidió residir cuando estaba empezando su ministerio. Entonces esta era como la sede de Jesús. Él conocía bien este lugar y de allí convocó a varios de sus discípulos también. Entonces es muy posible que mientras que Jesús estaba viviendo allí en esta ciudad, conoció a estas personas, conoció a Pedro, a Mateo, a todos los que estaban allí, y quizás también incluso conoció a la suegra de Pedro, como parte de la familia de Pedro. Entonces, quizás haya conocido a estas personas y conozca personalmente a la familia de Pedro, incluyendo a su suegra. Y lo segundo que aprendemos de esta corta declaración también es que Pedro estuvo o estaba casado. Lo que revela este pasaje es que Pedro estaba casado porque tenía suegra, ¿cierto? No se puede tener suegra sin estar casado, es imposible. Entonces, nos revela un poco sobre la vida de Pedro. Pero es interesante que Pedro, teniendo familia, haya decidido seguir a Jesús. Cuando Jesús lo convocó junto a Andrés, él decidió dejarlo todo atrás por seguir a Jesús.
Y esto nos ayuda quizás a entender un poco el poder, la fuerza de la convocatoria de Jesús, del carácter de Jesús, en que las personas pudieran fácilmente dejar atrás todo lo que ellos tenían, incluso a veces parte de su familia, por seguir a este hombre que ellos sabían que era lo mejor para sus vidas. Y nosotros cuando vemos este pasaje, podemos ver al final, cuando por fin sana la suegra, dice que ella empezó a servirlos. Y lo extraño aquí es que nunca se menciona a la esposa, quien es probablemente la que debería estar sirviéndolos a ellos. Entonces podríamos especular, aunque no hay mucha evidencia, pero incluso podríamos especular que Pedro había enviudado. Y por eso su suegra era tan importante en ese momento, porque era como la mujer encargada de la casa y era quien debía estar atendiéndolos, pero en este momento estaba enferma. Entonces nos ayuda a entender un poco más el contexto de lo que sucedía en este hogar y lo que pasaba con la suegra de Pedro. Pero lo que sí es cierto es que Pedro cuidaba a la familia de su esposa. Sea que estuviera con vida o no su esposa, él cuidaba de su familia, cuidaba de su suegra, porque vivían junto con ella. En otro pasaje dice que era como la casa familiar donde era tanto Pedro y Andrés que vivían allí. Y en este caso vemos que la suegra también estaba allí. Y ella estaba enferma en este momento. Entonces Jesús, movido a compasión, decide ir a este lugar, decide ir a visitarla, a verla. Quizás por petición de Pedro. En otro de los evangelios nos menciona justamente que los discípulos sabían que esta mujer estaba enferma y le pidieron, le rogaron a Jesús que viniera a ayudar, que viniera a ver a esta mujer. Entonces vemos que el Hijo del Hombre se dirige a la casa de un amigo querido y se encuentra con una familiar enferma. Lo siguiente que vemos en el versículo 16 es justamente la sanidad de esta mujer. Dice en el versículo 15, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. La forma de esta sanidad debería también llamarnos un poco la atención, porque es algo similar a lo que ya vimos al inicio del capítulo 8 con la sanidad del hombre leproso. Dice que él la tocó, Jesús la tocó. A veces, cuando nosotros pensamos en los milagros y en las sanidades, tenemos una idea un poquito equivocada de cómo funcionan las cosas. Y por lo menos en mi mente muchas veces surge una idea extraña de que necesito tocar, necesito estar cerca. Quizás viene por la cultura popular donde en las películas vemos si hay alguien que puede hacer sanidades o milagros, como que tiene que estar tocando a la persona. Y también vemos algunas historias en la Biblia donde, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre se esforzó por tocar a Jesús y entonces tuvo su milagro. Y quizás crea en nuestra mente esta idea de que es necesario el toque de Jesús para poder recibir sanidad. Pero claramente no es así, porque en la historia anterior, en lo que estudiamos la semana pasada, vimos que Jesús no necesitó tocar al siervo del centurión para que se sanara. A la distancia pudo sanar a esta persona. Jesús no está limitado por ninguna cosa, no está limitado por la distancia, no está limitado por el contacto físico, no está limitado por las personas. No tiene límite el poder de Jesús en cuanto a la sanidad. Entonces, la pregunta es, si Jesús no está limitado, si el poder de Jesús no se ve afectado por ninguno de estos factores, ¿por qué decidió acercarse a tocar a la mujer? ¿Qué tiene de especial? Porque vemos claramente en este pasaje lo relata y es algo importante, es algo interesante. Pues recordemos que Jesús había vivido en esta ciudad, había sido parte de la ciudad de Capernaum y probablemente conocía a esta mujer. La habría visto en la calle, la habría conocido en algún momento cuando visitaba a la familia de Pedro. Es muy probable que Jesús en su ministerio ya conocía a esta mujer y por amor decide visitar a esta persona, a una persona querida, al familiar de un amigo, para atenderla en su dificultad, en su dolor. En la actualidad, cuando una persona está enferma, ¿qué hacemos?
bueno, por la pandemia quizás está restringido el acceso a los hospitales, pero cuando podemos ir y visitar a alguien es lo que usualmente hacemos. Queremos tener contacto, querer acercarnos, querer apoyar a esta persona en su dificultad. Muchas veces incluso las personas llaman a alguien de autoridad de la iglesia, por ejemplo el pastor, para que vaya, visite, los anime y ore por ellos. Y de una manera es lo que Jesús está haciendo. Está apoyando a esta mujer. Y al tocarla vemos un acto muy tierno, muy amoroso de apoyo a esta mujer. Entonces está ministrando emocionalmente, espiritualmente también al alma de esta mujer con un toque tierno. Pero por otro lado, la mujer era también la responsable del hogar. No se nos menciona a alguien más que fuera responsable de atender a las personas del hogar. Y, y de hecho, no se nos declara que hayan sido atendidos en el momento que llegaron al hogar, como vemos en otros lugares, que dice que un siervo les lavó los pies o que tal persona estaba atendiéndolos. En este caso parece que ella era la responsable y ella no podía cumplir con su deber y quizás con su deseo de servir a Jesús por la enfermedad que la estaba afectando. Y podemos nosotros personalmente tener algunos paralelos de cómo a veces las situaciones en la vida afectan a nuestros deseos de ayudar y de ministrar, de aportar a Jesucristo. Porque la maldad de la enfermedad había conquistado el cuerpo de esta mujer. Entonces es muy probable que ella se sentía mal de no poder estar allí atendiendo a Jesús, de estar atendiendo a las demás personas, de cumplir con su deber, de atender al maestro que visitaba su hogar. Y aparte de sentirse enferma, entonces también se sentiría afligida en el espíritu por no poder cumplir con su deseo de servir al Hijo de Dios. Entonces Jesús, conociendo el corazón de esta mujer, se acerca a ella, conociendo el dolor que tenía de no poder cumplir con eso, y la toca cariñosamente en las manos, esas mismas manos con las que ella podría servir y ministrar a Jesucristo. Entonces, de manera simbólica también era una sanidad completa de las intenciones del corazón de la persona y también de la intención que ella tenía de actuar, de servir. En la versión de Marcos nos dice que tomándola de la mano la levantó. Entonces es también una actitud de ánimo, como una declaración de decir, mira, no te dejes conquistar por la enfermedad. Es una declaración de ya no estás enferma, levántate. Como le dijo a muchas personas, toma tu lecho y anda. Jesús en este momento la levanta de su cama o la ayuda a salir de su cama para dejar atrás la enfermedad y continuar ya no como enferma, sino como una persona sana. Y el resultado fue inmediato, lo vemos allí en Mateo. Nos dice que la fiebre la dejó inmediatamente y al instante entonces ella se puso a servirlos. No perdió el tiempo para nada en cumplir con su propósito, pero también cumplir con ese deseo de ministrar a la persona que la había ayudado. Es como un agradecimiento también a esta persona. Entonces es muy lindo ver el corazón de Jesús al ministrar a esta mujer de varias maneras en el entorno en el que estaba, con la enfermedad que tenía ella. Los siguientes versículos nos cuentan más sobre las sanidades que ocurrieron en este lugar. En el 16 leemos, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Después de las sanidades anteriores, y quiero decir tanto la sanidad de la suegra de Pedro como las otras dos que vimos, la del siervo del centurión y la del leproso, vemos aquí que muchas personas empezaron a enterarse o se empezó a proclamar, a regar esta fama de Jesús, de que él era un poderoso sanador. Parecía que la gente empezaba a divulgar esta situación. Por esto vemos que las personas acuden buscando la sanidad en Jesús. Y justamente en el relato de Marcos nos indica que era tanta la gente que dice toda la ciudad se agolpó a la puerta.
Quizás es una expresión, una exageración al decir toda la ciudad, pero era mucha gente. Mucha gente se juntó, estaba buscando a Jesús allí en la puerta de la casa de Pedro. Esta escena es realmente sorprendente, es increíble pensarla y seguro era más increíble presenciarla, estar allí. Porque imagínense que están allí y primero hay muchos enfermos, hay muchos endemoniados, personas afligidas por espíritus. eh, y entre toda esta escena, el poder de Jesús se demuestra de una manera tan absoluta en que Él empieza a realizar sanidad tras sanidad. No sabemos cuántas personas, pero seguro eran muchas. Y dice que Él con la palabra sanó a todas estas personas y echó fuera todas las enfermedades y las aflicciones de espíritu que tenían ellos. Pero una pregunta quizás queda en mí o quiero explicar por qué ellos esperaron hasta la noche. Porque pudieron haber ido de día, ¿cierto? Si Jesús sanó a la suegra de Pedro, él estaba sanando de día también, no era solo su trabajo de noche o algo así. En Marcos 1 leemos que esto sucedió en el día de reposo, en el Shabbat. Dice que Jesús y sus discípulos salieron de la sinagoga y luego se dirigieron a la casa de Pedro en el día de reposo. Y dentro del calendario judío, el día de reposo acababa cuando el sol se ponía, ¿sí? Empezaba desde que desde que se ponía el sol la noche anterior hasta que se ponía el sol a ese día. Entonces, las personas que iban allí, recordemos que en el Shabbat, en el día de reposo, no podían realizar esfuerzo físico, no podían realizar trabajo. Y llevar enfermos, quizás cargándolos en camillas o de diferentes formas, y forcejear, luchar, llevar a la fuerza a una persona que está siendo afectada por un espíritu inmundo, son cosas que implican trabajo, son cosas difíciles, no es algo fácil. Entonces, era imposible para ellos ir hasta la noche, hasta que acabara el día de reposo. Pero lo que me interpreta, lo que puedo entender allí, es que las personas esperaron lo mínimo posible. Ellos fueron tan pronto como pudieron a buscar a Jesús. Escucharon que Jesús estaba sanando y en el momento que era posible para ellos acudir a Jesús, fueron inmediatamente. Actualmente, nosotros estamos en el plan de vacunación contra el COVID en todo nuestro país, en toda la región. Y yo veo constantemente en redes que mis amigos y las personas están publicando que dicen, vean, en tal lugar están vacunando, no hay muchas personas, acudan rápido, necesitan dar más vacunas. Y en otro lugar, aquí también están atendiendo, están poniendo esta vacuna, vengan, porque no hay muchas personas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos corriendo la voz porque tenemos una necesidad muy real de salud, donde buscamos cierta seguridad, cierto alivio ante la situación en la que estamos para tener una seguridad en cuanto a nuestra salud. Y esta tranquilidad que buscamos, el bienestar que buscamos es igual a lo que buscaban estas personas. Ellos tenían un problema real en ese entonces, estaban enfermos, tenían familiares afectados por espíritus. Y alguien les dijo, vengan, Jesús está sanando en la casa de Pedro. Les llegó el mensajito de WhatsApp o se corrió la voz por allí, así como nosotros escuchamos hoy. Vengan pronto, en la casa de Pedro está un maestro sanando a las personas. Lo que quiero que reflexionemos, el día de hoy es que hoy en día también tenemos enfermos. Tenemos personas afectadas por los espíritus. Tenemos todos una necesidad profunda por la sanidad del pecado, especialmente. Pero la buena noticia es que para nosotros no necesitamos acudir a la casa de Pedro. No necesitamos buscar a Jesús en algún lado, no necesitamos estar esperando el mensaje a saber a dónde puedo ir para buscar el alivio para esto, sino que Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón, como dice en Apocalipsis. El que puede sanar
no está en una casa agolpada con gente, no tenemos que hacernos camino a la fuerza hasta donde está Jesús, sino que tenemos acceso fácil a Él si simplemente nos acercamos en humildad y en oración. Lo único que tenemos que hacer es abrirle nuestro corazón y depositar nuestra vida en sus manos. Y Él puede quitar cualquier aflicción, cualquier problema en nuestra vida. Él puede encargarse de eso, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Y lo otro que Mateo nos quiere hacer notar también en esta situación, en estas sanidades, es que mientras que la sanidad de la suegra de Pedro y también en la sanidad del leproso, Jesús se acercó y los tocó, no era necesario para Jesús tocar para sanar. Así como lo hizo con el siervo del centurión, en este caso, Mateo resalta que por la palabra, dice, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tiene un poder incalculable. Al inicio del libro de Juan, nosotros leemos esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan en este pasaje claramente está haciendo alusión a Génesis, donde en Génesis dice en el principio Dios creó. Juan está diciendo en el principio era el Verbo, era la palabra, era la acción, el poder. Y dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Esto es por medio del Verbo o por medio de Jesús. Entonces, en Génesis, Dios habló y con la palabra de Dios se formó el universo. Y en Juan vemos que Jesús es el Verbo, es la palabra, es la voz de Dios, es la acción, el motor de la creación. Y como dicen Colosenses, en Él todo fue hecho, todo fue creado, y por Él todo se mantiene, todo subsiste por medio de Él. Y en el siguiente versículo de Juan 1, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos dice aquí que en Jesús estaba la vida, lo opuesto de la enfermedad, lo opuesto de la muerte. Dice que Él era vida y luz. Entonces, cuando hay oscuridad, cuando una persona está en oscuridad, busca la luz. Cuando hay muerte, se necesita vida. Cuando hay enfermedad, se necesita sanidad. Y Jesús es todas estas cosas. Jesús es la palabra de Dios y Jesús habla con la autoridad de Dios. Y cuando Jesús habla, nada puede resistirse a Él. Ni los espíritus, ni las enfermedades, ni absolutamente nada dentro de la creación puede resistirse al Jesucristo, quien formó todo, quien hizo toda la creación. Gracias a Dios, la palabra de Cristo sigue viva hoy en día. Y la podemos leer como lo estamos haciendo ahora. Entonces es increíble que a través de los siglos se ha transmitido la palabra de Dios y el poder de Jesucristo, el poder que sanó a los enfermos, que liberó a los endemoniados, sigue vivo hoy en día, sigue igual de efectivo hoy en día. No se ha perdido a través de los siglos, sino que está con la misma efectividad y podemos encontrarlo por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Así que si estás enfermo, si estás en oscuridad, si te sientes alejado de la fuente de vida, simplemente tienes que buscar la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Esto es leer la Biblia, abrir las páginas de la Biblia, comunicarse con Dios. Cuando hacemos eso podemos aplicar el poder de la palabra de Dios, así como lo hizo en ese momento en la casa de Pedro. La palabra de Dios sigue igual de efectiva hoy en día. Porque nadie se sana y nadie se salva por el poder de la palabra del pastor o el poder de la palabra del hermano que oró,
sino que las personas son sanadas por el poder de Dios, por la palabra de Jesucristo. Así que la palabra del Dios viviente es la que tiene poder para traer vida donde antes prevalecía solo la muerte. Finalmente, en este pasaje, Mateo nos ofrece un comentario final en el versículo 17. Él dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A Mateo le gusta agregar estos comentarios y relacionar las profecías antiguas con lo actual. Entonces, él nos va dando una explicación de los pasajes anteriores, no solamente el que estudiamos hoy, sino las sanidades anteriores, todo lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 8, sobre el propósito teológico que tiene esto, cómo esto se resume, todo está centrado en la figura de Jesús. Porque en el Sermón del Monte nos enseñó cómo es la cultura del reino. Y ahora las sanidades nos demuestran el poder de Jesús que respalda esas enseñanzas que Él nos dio en el monte sobre el reino de los cielos. Y todo esto es ¿por qué? Porque Jesús es el prometido desde la antigüedad. Porque Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías y es el mismo Dios Todopoderoso. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando Él cargó por los pecados del mundo, cargó sobre sí también todas las enfermedades, todas las aflicciones, todo lo que afecta al ser humano. Porque todo eso a la final es el resultado del pecado. Y sin embargo nosotros le pagamos ¿con qué? ¿Con qué le agradecimos? Con azotes, con golpes, con la crucifixión. Ciertamente no merecíamos tanta misericordia de parte de nuestro Salvador. Entonces, en estos pasajes, las sanidades demuestran el poder de Jesús. El poder de Jesús sobre las enfermedades. Porque nada puede oponerse a Él. Él es el agua de vida eterna, y cuando Él declara sanidad sobre una persona, esa persona es sana. Si Él dice que es así, no puede ser de otra manera. No importa si es una enfermedad física, no importa si es una enfermedad mental, una enfermedad emocional o incluso una aflicción espiritual, en Cristo está el poder para sanar. Por eso nosotros oramos a Dios cuando estamos enfermos. Por eso lo buscamos cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos. Por eso cuando se manifiesta el enemigo espiritual en contra de nosotros, cuando está afectando nuestra vida de manera espiritual, clamamos a nuestro Padre Celestial y por su poder declaramos sanidad sobre nuestras vidas, sobre la vida de sus hijos. Así que sabemos que Jesús quiere sanar. Él quiere visitarte. Él quiere tomarte de la mano y quiere tiernamente declarar que eres sano, que ya no estás enfermo, para que te puedas levantar como lo hizo la suegra de Pedro y para que puedas hacer ¿qué? Para que puedas servirlo a Él. No importa lo que te aflige, puedes confiar en Cristo. Puedes confiar en que Él tiene el poder para sanarte. Así que acércate a Él y deposita tu vida en sus manos. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, declarando que solamente tú eres el que tiene poder sobre el mundo, sobre la creación, sobre las enfermedades, Señor. En este momento estamos viviendo un tiempo de pandemia que aún sigue afectándonos, aunque tenemos vacunas, Señor, aunque tenemos medidas sanitarias, aunque vemos un poco de progreso, aún nos sigue afectando. Aún seguimos a expensas de lo que no podemos ver, de este virus que no podemos ver, Señor.
Y venimos ante ti en esta mañana para declarar que confiamos plenamente en ti, que depositamos completamente nuestra vida en tus manos y que no dependemos de ninguna vacuna, Señor, aunque las tomamos alegremente, en fe las tomamos, y que no dependemos de los hospitales y de los sistemas terrenales, Señor, porque sabemos que el único que tiene la sanidad en sus manos, el único que controla toda la creación y el bienestar de su creación, eres tú, Señor. Porque tú redimiste a tus hijos, tú redimiste a la creación con el sacrificio de tu Hijo amado. Y es por el sacrificio de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, que nosotros declaramos sanidad en esta mañana para las personas que están enfermas. Desde una aflicción pequeña, un dolor de cabeza, Señor, hasta un cáncer, hasta una enfermedad terminal que nosotros pensamos que no hay opción de sanidad, Señor. Nosotros sabemos que tu sangre tiene poder para sanar y declaramos, Señor, que si nos acercamos en fe a ti, sabemos que tú nos sanarás. Así que, Padre, te pedimos que, como lo hiciste con la suegra de Pedro, como lo hiciste con el siervo del centurión, como lo hiciste con este hombre leproso y como lo hiciste con tantas otras personas que ni siquiera aparecen sus nombres aquí, que lo hagas con tus hijos en este día, Señor. Que tú nos permitas tener sanidad, que podamos disfrutar de salud, tanto para nosotros personalmente como para nuestros seres queridos, Señor. Declaramos sanidad, pedimos, rogamos, Señor, y depositamos completamente el bienestar de nuestras vidas en tus manos. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios amoroso y un Dios todopoderoso. Y te agradecemos por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestra iglesia, en nuestras familias y en nuestras vidas. Todo esto lo agradecemos y lo tenemos gracias a tu Hijo Jesucristo. Y es en el nombre de Jesús que oramos en esta mañana. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los continúe bendiciendo y nos vemos el próximo domingo.